Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, quiero mandar un saludo especial a Manuel Sandoval, que me escucha desde Guadalajara. Este 29 de noviembre es su cumpleaños. Muchas felicidades, Manuel. Esta es la historia de esta semana. Carmel es un pequeño poblado ubicado en el condado de Putnam, al norte de la ciudad de Nueva York. En ese lugar, en 1833, Thomas Taylor construyó un edificio donde estableció una posada, un hotel. En 1852, James Smalley compró ese edificio y decidió abrir su propio negocio. También una posada, un hostal, que llevara su nombre, Smalley's Inn. Un dato curioso es que James, además de ser el posadero del lugar, servía como alguacil y forense de medio tiempo del condado. La historia cuenta que, en ocasiones, algunos cuerpos eran llevados al sótano del edificio para ser después examinados. James se casó en 2 ocasiones. Primero con Harriet Phillips, pero cuando ella murió, se casó con su hermana, Emily Phillips. En total, tuvo 10 hijos, en una época en la que la poca higiene y deficiente atención médica eran una común causa de muerte. Una de sus hijas, Elizabeth Smalley, murió de solo 2 años de edad. James Smalley murió en 1867, pero el hotel siguió operando. Después, en 1924, un gran incendio afectó todo el pueblo de Carmel, dañando gran parte de la posada de Smalley, por lo que un nuevo hotel fue construido en el mismo lugar. A principios de la década de los 50, la propiedad fue dividida y vendida a diferentes compradores. El que ahora operaba como restaurante, pero aún llamado Smalley's Inn, fue comprado por Minnie Coniglio, para después pasar a su hijo, Anthony Porto, padre, dueño y operador del lugar, junto a su hijo, Anthony Porto Jr. Después, en 1974, otro gran incendio dañó diversos edificios localizados en la calle principal del pueblo. Pero en esta ocasión, la posada quedó intacta. No se sabe exactamente en qué momento, pero para los habitantes de Carmel, era sabido que en Smalley's Inn se podían percibir fenómenos paranormales. La gente aseguraba ver fantasmas, sombras, además de escuchar ruidos extraños y risas de niños. Tanto clientes como empleados del lugar que tenían que bajar al sótano por algún producto, o los que se quedaban después de cerrar el lugar, eran testigos de estas apariciones. Vinny D'Aquino, historiador,
escribió un libro llamado Hauntings of the Hudson River Valley, o Encantamientos en el Valle del Río Hudson, libro del cual obtuve gran parte de la información de esta historia. Para su investigación, él visitó en múltiples ocasiones Smollys Inn. En varias de estas, acompañó a un equipo que se encontraba realizando una investigación paranormal, liderados por Cathy O'Donnell. El restaurante tenía el sótano dividido en dos partes. La primera, y frontal, era usada como sala de eventos privados del restaurante. La segunda funcionaba como bodega. Tenía una cámara de refrigeración, una mesa de trabajo y un cuarto de vinos. Vinnie cuenta que cuando visitó el restaurante por primera vez con este equipo de investigadores, uno de ellos dijo en voz alta, cito: "George, si estás aquí, prende la luz". Y así sucedió. La luz del sótano se encendió. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Vinnie, además de que la temperatura del lugar descendió en cuestión de segundos. Por un momento, él narra en su libro que se sintió ante la presencia del espíritu de George. La historia de George es la siguiente. El 26 de julio de 1844, George Denny, de 18 años, fue ejecutado por ahorcamiento en el patio de la prisión del condado de Carmel, acusado del asesinato de Abraham Wanster, de 80 años de edad. George fue el primero de solo 2 hombres en ser sentenciados a pena de muerte y el único en ser ejecutado en Carmel desde que se estableció formalmente el condado. El caso se volvió tan popular que gente de los alrededores arribó al poblado para ser testigos de la ejecución. Ahora, del por qué el espíritu de George se encuentra en la posada, no se sabe con certeza. Se cree que en la década de 1980, Tony Porter Jr., dueño del lugar, jugó con la ouija, lo que atrajo al fantasma de George, quien había sido ejecutado muy cerca del lugar, y su espíritu posiblemente se encontraba deambulando por ahí. Vinnie tuvo una segunda oportunidad de visitar el restaurante, en la que pudo observar con atención el objeto de otra de las historias que se encuentran de ese lugar. Un gran espejo que se encuentra ahí. Se cree fue elaborado en París y llevado a Estados Unidos en 1852, adornado con un bello marco de madera de caoba, mide 3 metros de largo por 1 de ancho y con un peso de casi 200 kilogramos. Este espejo se encuentra en una de las paredes del restaurante, sobre las mesas. Fue una de las cosas que sobrevivió al incendio de 1927 que casi destruyó el lugar. Las historias cuentan que hay gente que asegura haber visto rostros en el espejo que no correspondían a la gente del restaurante. De hecho, la razón por la que Vinnie comenzó la investigación de este lugar fue porque su hija, quien había acudido en varias ocasiones a comer ahí, vio que en algunas de las fotografías tomadas en el interior aparecían rostros que no debían estar ahí. Ella insistió que su padre tenía que investigar qué pasaba en este lugar. Se dice que una médium aseguró haber sido contactada por una mujer
que había perdido a su bebé en la posada poco antes de dar a luz. Otro cliente afirma haber visto zapatos de bebé reflejados en el espejo. En esa segunda visita, Vinny también estuvo acompañado de ese equipo de investigadores de lo paranormal. Pero además, esa ocasión, el dueño del restaurante, Tony Porto padre, les contó más historias de las apariciones del lugar. El señor Porto les contó que en el verano de 1994, justo después de cerrar el bar, cerca de las 4 de la mañana, se dirigió a su apartamento, localizado en la planta alta del restaurante. En esa época, el aire acondicionado del lugar estaba descompuesto. Pero aún así, después de acostarse boca abajo en su cama, sintió como una ráfaga de aire frío recorrió su habitación, pensando que probablemente solo había dejado una ventana abierta. Inmediatamente, sintió como el peso de una persona se sentaba junto a él en la cama. La sensación lo tomó por sorpresa. Sin poder moverse, pensó que alguien había entrado a su hogar con la intención de robarlo. Aún sin levantarse, dijo en voz alta, cito, «No escuché a nadie entrar. Puede robarme. Vuelva afuera. Déjeme solo. No me importa lo que se lleve». Recuerda que su corazón latía a gran velocidad. Cuando sintió aún más peso junto a él, imaginando que el invasor se estaba preparando para golpearlo, solo encogió los hombros, esperando el impacto. Sin que pasara nada, decidió tratar de escapar. Saltó tan rápido de la cama que cayó al piso. Cuando se levantó, quedó frente a un espejo que tenía junto a la cama. En él, no vio a nadie recostado en su cama, pero cuando volteó a verla, pudo claramente observar el hundimiento provocado por el peso de una persona al estar acostada ahí, pero no había nadie. Volteó, tratando de entender qué pasaba. Vio que ninguna de las ventanas de la habitación se encontraba abierta. Cuando regresó a ver su cama, el hundimiento había desaparecido. Después de esa experiencia, esa noche no pudo conciliar el sueño. Nunca encontró una explicación a lo que vivió. Y de solo recordar la sensación del peso de una persona junto a él, en su cama, en su almohada, el terror hace presa de él. Después, el señor Porto procedió a contarles un poco más sobre la historia del lugar. Les dijo que según lo que él sabe, en los 1700, diversas batallas habían sucedido cerca del lugar, y que muchos de los cadáveres de las víctimas de esa guerra habían sido depositados en el sótano de ese edificio, de manera temporal, hasta brindarle sepultura. Él confirmó que fue en 1968 cuando adquirió la posada. Y durante la década de los 80s, mientras unos trabajadores estaban realizando una construcción en un edificio cercano, encontraron una tumba con una lápida perteneciente al nombre Elizabeth Smalley. Tony confirmó que la lápida fue llevada a su restaurante y que en ocasiones era colocada en el salón principal, cerca de la temporada de Halloween, como parte de sus decoraciones. Hay quienes dicen que, desde el momento en que la lápida fue llevada ahí,
muchos vieron a una niña rondando sola. Tony comentó que unos años después se presentó una mujer que después de haber cenado en el restaurante pidió hablar con el dueño. Cuando él salió, la mujer le preguntó si era cierto que tenía la lápida que la gente comentaba. Cuando él confirmó, ella ofreció comprársela. Esa petición tomó por sorpresa a Tony, quien dijo que la lápida no se encontraba a la venta. Pero ante la insistencia de la mujer, terminó por vendérsela en $250. Él no recuerda el nombre de la mujer. Lo único es que le dijo que era una autora que se encontraba escribiendo la historia de su familia. Esa fue la última vez que vio a la mujer y a la lápida. La fama de que el restaurante se encontraba encantado por el espíritu de diversas personas había crecido. Tony comentó que en diversas ocasiones se habían presentado en el lugar diferentes equipos de investigadores de lo paranormal. Contó que en una ocasión una estación de radio local había enviado a un psíquico a realizar una lectura del lugar. Mientras se encontraba ahí, esa persona dijo que tenía la sensación de que alguien había sido enterrado en el suelo del sótano, ya que sentía la presencia de huesos en ese lugar. Tony le dijo que el piso de ese lugar era concreto sólido, y ya que el edificio era considerado un lugar histórico, no podía realizar ninguna modificación, incluyendo excavaciones, sin el permiso de las autoridades. Otra historia que se cuenta del lugar fue que, en una ocasión, un mesero del restaurante entró a la cámara fría por algún producto, cuando la puerta fue cerrada por fuera con seguro. Estuvo atrapado por más de 20 minutos hasta que alguien más escuchó su llamado de auxilio. Se cree que fue la pequeña Elizabeth quien hizo esa travesura. Hay quienes piensan que ella intenta hablar con las personas, así como tratar de llamar su atención al dar pequeños jalones en la ropa. Tony padre contó que poco después de que se casó, en 1998, él y su esposa se encontraban viviendo en el departamento sobre el restaurante, y que una noche, después de las 4 de la mañana, su teléfono sonó. Su esposa contestó al estar más cerca del aparato, cuando dijo, cito, «Hola, ¿le puedo ayudar en algo?». La expresión de su rostro cambió. La voz del otro lado, en un tono más grave, dijo exactamente lo mismo. Ella repitió la pregunta. La voz en el teléfono volvió a imitarla. Ella, ya un poco molesta, pensando que se trataba de una broma de algún amigo borracho de Tony, le pasó el auricular a este. Tony repitió la frase, «Hola, ¿le puedo ayudar en algo?». Como respuesta, obtuvo la misma pregunta. Él le dijo a su esposa que revisara el identificador de llamadas para saber quién estaba llamando. Ella lo hizo. La llamada era interna. Estaban usando el teléfono de paga ubicado dentro del restaurante. Tony bajó inmediatamente, acompañado de sus 2 perros entrenados para defensa. Entraron al salón principal. Llegaron hasta donde estaba el teléfono de paga, pero este se encontraba colgado. No había nadie ahí, ni en la cocina. Revisó el lugar. Todas las puertas estaban cerradas. No había forma
que alguien hubiera estado dentro sin forzar su entrada. Nunca pudo explicarse quién había llamado esa noche. En otra historia, Tony Jr. contó que en una ocasión se encontraba usando el baño para empleados, localizado en el sótano, cuando escuchó pasos muy cerca. Abrió un poco la puerta del baño y vio como una niña pequeña corrió en dirección a las escaleras. Cuando Tony fue con el resto de los empleados en el piso superior, les preguntó por qué habían dejado entrar a una niña al sótano, a lo que uno de ellos respondió que el restaurante ni siquiera había abierto aún para clientes. Tony piensa que es el fantasma de la pequeña Elizabeth quien vio en esa ocasión. Como pueden darse cuenta, son muchas las historias que se cuentan sobre este lugar. Muchos los testigos que aseguran haber presenciado algún fenómeno paranormal. Pero existe poca o nula documentación sobre fallecimientos que hayan sucedido ahí. Además de ser un lugar favorito para los locales del poblado, Smalley's Inn, aprovechando la fama, sus dueños siempre adornaban con gran detalle para la celebración de Halloween, además de ofrecer una gran fiesta donde todos los asistentes usaban disfraces. Lamentablemente, por cuestiones financieras, después de 55 años en operación, Smalley's Inn cerró sus puertas en enero de este 2020. Los dueños aseguraban que el lugar estaba encantado por al menos 9 diferentes espíritus. Espero algún día este lugar vuelva a abrir sus puertas y poder visitarlo. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.